Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Quiero agradecer infinitamente al Señor por este privilegio que me concede en este hermoso día poder compartir el mensaje de su palabra. Agradeciendo también por cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hermosa edición de la palabra del Señor, deseando que la misericordia de Dios lo bendiga amplia y poderosamente y que esté disfrutando de las bendiciones de Dios en este hermoso día. Saludos a cada uno de ustedes en esta oportunidad y deseamos que se goce juntamente con nosotros en el estudio glorioso de la palabra del Señor. Le invito para que se una conmigo a esta hermosa oración que vamos a hacer en este hermoso momento. Vamos a pedir que el Señor tome control del espacio, que tome control de nuestra vida y que esta palabra pueda fluir con la llenura del Espíritu Santo y que edifique la vida de cada una de las personas que lo van a oír. Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te doy gracias infinitas por este privilegio que me concede en este hermoso día de poder compartir el mensaje glorioso del Evangelio eterno para cada uno de nuestros amigos radio oyentes. También, Señor, te pido que tomes control de este tiempo. Glorifícate a través de la palabra. Permite que este mensaje fluya con el poder de la unción de tu Santo Espíritu y que pueda tocar los corazones que en este día tienen hambre y sed de justicia. Padre, gracias te doy en este hermoso momento. También yo te suplico en esta tarde que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento pudieran estar pasando por alguna dificultad. Extiende tu mano de misericordia y bendícelo, Señor, en este momento, y que toda atadura del mal y toda oposición del enemigo quede sujeta al poder y a la autoridad de tu nombre. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde daremos seguimiento al estudio glorioso de este comentario analítico de la epístola a los Hebreos, donde hemos aprendido aspectos muy importantes relacionados con el desarrollo y la doctrina de la palabra del Señor para su pueblo. Ahora vamos a introducir el capítulo número 6 y vamos a leer los primeros 3 versículos para honra y gloria del Señor. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, uno de los aspectos que encontramos inmediatamente cuando leemos estos 3 versículos primeros del capítulo número 6 es una exhortación a los cristianos al progreso. Bendito sea el nombre del Señor. Mi querido hermano y amigo,
Dios quiere que usted progrese en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que usted tenga conocimiento de ella y se profundice en el estudio sistemático del texto sagrado. Ahora, amigo oyente, encontramos aquí una palabra y son los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son estos rudimentos? Número 1, amigo oyente, arrepentimiento de obras muertas y fe. Y todos tienen que empezar aquí para ser cristianos. Es lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 21 y Hechos capítulo 27, versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 16 y en breve, amigo oyente, lo estaré retomando. Quiero que usted comprenda que todo esfuerzo para salvarse a sí mismo es una obra muerta. Esto lo declaró el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al versículo número 9. Pero retomemos hoy Hechos capítulo 20, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como usted sabe, amigo oyente, estos son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. En Hechos capítulo 27, verso 30, dice: Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. En Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, amigo oyente, como decíamos anteriormente, todo esfuerzo del hombre por salvarse por sí mismo es una obra muerta. El escritor a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Amigo oyente, la palabra de Dios es bien clara. Ahora, otro rudimento de la doctrina de Cristo es bautismo e imposición de manos. Uno debe de bautizarse pronto después de aceptar, amigo oyente, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano y de haber entregado su vida al Señor Jesucristo y todavía no se ha bautizado? Amigo oyente, es muy importante que después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, la persona tiene que ser bautizado. Ahora, la imposición de manos era como símbolo del descanso del Espíritu Santo que una vez recibe cuando acepta a Cristo. También era empleado en la curación, en la bendición y en la ordenación sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, amigo oyente, se hacía imposición de manos sobre los ministros. Ahora, otro aspecto importante que encontramos es la resurrección de los muertos y juicio eterno. En Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahora, amigo oyente, todas son doctrinas básicas. Usted tiene que entender que todo lo que le he mencionado son doctrinas básicas e importantes y son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, lo cual usted tiene que saberlo muy profundamente. Ahora, amigo oyente, todas son doctrinas básicas que se aprenden al comienzo de la profesión cristiana. Amigo oyente, uno debe progresar
de estas doctrinas a otras, siempre creciendo, siempre en desarrollo. Amigo oyente, ¿por qué? Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del Señor Jesucristo. Usted, amigo oyente, tiene que ir en progreso. Ahora, otro aspecto importante que nos presenta el escritor en el capítulo número 6, en los versículos 4 al 8, amigo oyente, es el peligro de la apostasía. Como usted sabe y entiende, desgraciadamente la apostasía, amigo oyente, ha entrado en el círculo religioso de nuestros tiempos. Veamos lo que dice el escritor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amigo oyente, aquí habla de personas que llegan a la misma puerta de la salvación, pero se vuelven atrás, rechazando al Señor Jesucristo. Hay una palabra que encontramos aquí en este contexto leído, y es iluminados. En San Juan capítulo 1, verso 9 dice que Cristo alumbra a todo hombre. Entienden por no lo aceptan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra palabra que encontramos en este maravilloso contexto leído es gustaron. Amigo oyente, es una cosa gustar o saborear, y es otra cosa comer. Es algo diferente que usted necesita entender. En San Juan capítulo 6, verso 51 dice: Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, amigo oyente, partícipes del Espíritu Santo, o sea que son convencidos de la verdad del Evangelio por el Espíritu Santo. Es otra cosa nacer del Espíritu, que es muy diferente, amigo oyente. Quiero que usted entienda esta hermosa diferencia. En San Juan capítulo 16, versos 8 y 10, encontramos, amigo oyente, la confirmación de estas palabras que le estoy diciendo en esta tarde. San Juan dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. En el versículo número 4, amigo oyente, habla de una imposibilidad. Veamos a qué se refiere el apóstol cuando habla en el versículo número 4 del capítulo número 6. Amigo oyente, la renovación de la experiencia cristiana una vez perdida. Esto es lo que significa, esto es lo que habla de una imposibilidad. La renovación de la experiencia cristiana una vez perdida. En el versículo 5, amigo oyente, la buena palabra. ¿Cuántos son que dicen,
Me gusta la Biblia. ¿No le ha parecido a usted? ¿No ha oído usted a esto, amigo oyente? Me gusta oír el mensaje de la palabra. Voy porque me encanta oír la palabra. Pero esta gente todavía no se ha convertido y la palabra del Señor no ha podido transformar el corazón de esas personas. Pero no lo obedecen, amigo oyente. Los poderes, milagros de Cristo y los milagros que hicieron sus discípulos. Ahora, amigo oyente, son como los espías de Cades Barnea, de Deuteronomios capítulo 1, versos 19 al 26, que contemplaron la tierra y tuvieron el fruto de ella en sus manos. Sin embargo, volvieron otra vez a aquel terrible desierto. En Deuteronomio capítulo 1, verso 19, veamos, amigo oyente, para que usted comprenda esto. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová lo ha dicho. Verso número 22. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová nuestro Dios. Amigo oyente, encontramos aquí en el versículo 4 una advertencia. Y la advertencia que encontramos en el versículo 4 del capítulo 6, amigo oyente, es imposible. Dice el escritor, y recayeron, versículo 6, sean renovados sin esperanza. Algunos enseñan que este pasaje, amigo oyente, enseña que uno puede perder la salvación. Los mismos enseñan que el que pierde su salvación puede recuperarla otra vez. Si fuera cierto, perder la salvación, amigo oyente, no sería posible recuperarla porque dice imposible. Un ejemplo interesante que nosotros debemos de leer, amigo oyente, es San Juan capítulo 6, verso 66. Voy a retomar en breve este versículo. Llegaron a ser, amigo oyente, discípulos de Cristo y su palabra. Dios bendice al corazón que responde con frutos buenos. En el capítulo 6, verso 66 de San Juan, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. En el versículo 7 y 8, otro ejemplo. Hay dos resultados, amigo oyente, de la presentación de la palabra. Dios bendice al corazón que responde con frutos buenos. Y esto es maravilloso. Ahora, amigo oyente, observemos otro punto interesante que es la evidencia de la salvación. La salvación, amigo oyente, muestra evidencia en aquella persona que ha recibido la salvación y que es salvo y ha experimentado el gozo que se siente de ser salvos. Amigo oyente,
entonces hay evidencias. En los versículos 9 y 12, aquí, amigo oyente, vamos a encontrar las evidencias de la salvación. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidarnos vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Amigo oyente, observa aquí las evidencias de la salvación. ¿Cómo se puede, amigo oyente, observar cuando una persona realmente es salva? La Biblia nos dice aquí sobre las evidencias que tiene la salvación en una persona. Porque Dios no es injusto, dice el versículo 10, para olvidar vuestra obra. Vean, amigo oyente, las evidencias y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el versículo 11 y 12, el escritor sigue hablando de las evidencias de la salvación. Pero no deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el versículo número 9 encontramos, amigo oyente, a los de el versículo 4 y el versículo 5. El autor tiene confianza, amigo oyente, en los lectores de su carta que son salvos. Pertenecen a la salvación. Las evidencias que mostraron, obra y trabajo, amigo oyente, de amor, servicio a los santos. Esto muestra las evidencias de una vida que es salva. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, el apóstol San Juan corrobora estas palabras hermosas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amigo oyente, ¿ve usted las evidencias? Que el que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida, en que nosotros amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto quiere decir, amigo oyente, que si permanece en muerto, esta persona no tiene evidencias en su vida de que posee la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí dice el escritor también el verso 11, seguridad y constancia. Amigo oyente, es otra cualidad de la persona que posee la salvación. En el verso número 12, fe y paciencia, que es otra cualidad muy importante, amigo oyente. Ahora bien, otro aspecto importante que nos presenta el escritor en el versículo 13 al 20 es la base de nuestra seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, ¿es seguro usted que es salvo? ¿Cuál es la base de esa seguridad? Sígame y vamos a aprender cuál es la base de nuestra seguridad. Y no en argumentos de hombre, sino, amigo oyente, en el fundamento de la palabra de Dios. Veamos la base de nuestra seguridad. Amigo oyente, Dios no miente. Es lo que dice el escritor. Veamos el versículo número 13 al versículo número 20. Porque cuando Dios
hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero ellos al fin de todo, de esta controversia es el juramento para confirmación. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, amigo oyente, en las cuales es imposible que Dios mienta, para que por dos cosas inmutables, amigo oyente, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, amigo oyente, ¿dónde está la base y la seguridad de nosotros, de nuestra salvación? Encontramos, amigo oyente, en esta declaración de estos versículos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amigo oyente, esta es la base fundamental de nuestra seguridad. En el verso 19 y 20, el escritor dice: la cual tenemos como segura. Ve el fundamento y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigo oyente, en los versículos 13 y 16, Dios, siendo mayor que todos, confirmó su promesa, jurando por sí mismo. La promesa a Abraham se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 16 y verso 18. La promesa fue cumplida en Cristo y Abraham, y alcanzó la promesa en el versículo número 15, por fe. San Juan capítulo 8, verso 56. Pero retomemos la promesa que Dios hizo, este juramento, amigo oyente, que nos habla Génesis capítulo 22, versos 16 y 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente. Amigo oyente, es muy importante que usted tome nota sobre esta declaración de este versículo. El escritor dice: en tu simiente. No está diciendo en tus simientes. Aquí es específico la revelación del Espíritu del Señor. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En San Juan capítulo 8, verso 56, amigo oyente, el escritor retoma esta maravillosa expresión del Antiguo Testamento y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, en los versículos 17 al versículo 20, contextualicemos estos versículos maravillosos. Aquí, amigo oyente, la promesa de Dios y el juramento de Dios son las dos cosas, amigo oyente, inmutables. Número 1, la promesa de Dios y el juramento de Dios son las dos cosas inmutables, las cuales habló, amigo oyente, el escritor, que por estas dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. La promesa de Dios y el juramento de Dios son las dos cosas inmutables. No puede ser cambiadas, amigo oyente. Por ellas tenemos la esperanza de la vida eterna, que es como una ancla segura, amigo oyente, y firme, dentro del velo, el lugar santísimo, símbolo del cielo, símbolo de Cristo, que Él está, amigo oyente, en el cielo. Entró preparando el camino de entrada. Gloria al Señor. Ahora, amigo oyente, vamos a entrar al capítulo número 7. Y aquí aprenderemos cosas muy maravillosas. Aquí en la historia de la Biblia aparece un hombre, amigo oyente, muy importante, del cual no tenemos mucha referencia. Pero veamos, entremos al estudio maravilloso del capítulo número 7. Y el personaje que encontramos, su nombre es Melquisedec. Melquisedec, amigo oyente, es un título, es un símbolo de Cristo. Veamos el versículo 1 y el versículo número 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, el versículo 1 nos muestra la historia de Génesis capítulo 14, verso 17 y verso 20, y el Salmo 110, en su versículo número 4. Son las únicas referencias, amigo oyente, a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que fue un sacerdote y rey al mismo tiempo, como lo es nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 14, 17 y 20, amigo oyente, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ven, amigo oyente, ¿qué representa esta maravillosa expresión de este sacerdote? Cuando saca pan y vino, bendito sea el nombre del Señor, hace una declaración de algo tan especial
que nuestro Señor Jesucristo fundó en el Nuevo Testamento, amigo oyente, la cual conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Veamos, amigo oyente, la otra parte de la Escritura donde se menciona el nombre de este personaje. Es en el Salmo número 110, y en su versículo 4, y dice: juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la ordenación de Melquisedec. Ahora, amigo oyente, veamos los versículos número 2 y 3. Salem, amigo oyente, posiblemente era la ciudad que ahora es Jerusalén. Jerusalén sería la capital del mundo cuando reine Cristo durante, amigo oyente, el milenio. El verso 3 nos enseña, amigo oyente, que Melquisedec no era de la tribu de Leví, del cual eran los sacerdotes, según Esdras capítulo 2, verso 61 al versículo 63, cuando dice, amigo oyente, que era sin padre, madre y genealogía, y que no tenía principio ni fin. Esto quiere decir, amigo oyente, que no aceptaron que Melquisedec fuera en sacerdote, este tipo del sacerdote eterno de el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, el escritor dice: nosotros también en Cristo tenemos, amigo oyente, un sacerdocio real. Y el sacerdocio real de los creyentes no es de la ordenación de Leví, amigo oyente, sino de la ordenación de Cristo. El apóstol Pedro dice las palabras siguientes: mas vosotros sois linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, amigo oyente, veamos el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, que nos presentan el escritor en este capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Esta ordenación de este sacerdocio, amigo oyente, es superior al sacerdocio de Aarón. Y también encontramos que el patriarca Abraham, amigo oyente, pagó los diezmos de todo a este rey de Salem. El verso número 4 y el verso número 5 hasta el versículo número 10, amigo oyente, voy a leer esta maravillosa escritura. Y dice: considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa.
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En el verso número 4, amigo oyente, Abraham, el padre de la raza de los israelitas, aceptando como superior a cualquier otro israelita, dio el 10% de todo. Es lo que dice el verso número 2. A Melquisedec. Entonces, amigo oyente, Melquisedec es más grande que Abraham y Aarón, el primer sacerdote levita. Verso 5. Y los levitas tomaron los diezmos, amigo oyente, del pueblo también por mandamiento. Melquisedec lo recibió sin la ley, amigo oyente, y antes de la ley. Qué maravilloso para algunos que dicen que el diezmo es en la ley. Pero aquí, amigo oyente, todavía no había aparecido la ley. Y no se está dando a la tribu que fue constituida como sacerdotes. Aquí se está pagando los diezmos, amigo oyente, a uno que dice la Biblia que no tiene principio de días, ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios. En el verso número 6, los levitas recibieron los diezmos de su propia raza. Melquisedec, amigo oyente, no tenía ningún parentesco con Abraham. Verso 7, bendijo a Abraham. Entonces, amigo oyente, el que bendice a otro, esto quiere decir que Melquisedec era superior a Abraham. En el verso número 8, y aquí, amigo oyente, la falta de referencia a la muerte de Melquisedec nos enseña, amigo oyente, la superioridad del sacerdocio de Melquisedec y de Cristo, porque es del mismo orden, de la misma ordenación. En el versículo 9 del capítulo 7 y versículo 10, amigo oyente, Leví, el padre de la tribu de los sacerdotes, fue del linaje de Abraham, quien pagó el diezmo a Melquisedec. Amigo oyente, esto demuestra la inferioridad de Abraham, quien pagó el diezmo a Melquisedec. El diezmo, amigo oyente, siempre ha sido la base del plan de Dios para sostener su obra. Esta es la base del plan de Dios para llevar adelante, amigo oyente, la predicación del Evangelio de su palabra a todos los lugares de la tierra. Otro aspecto importante que debemos de notar, amigo oyente, es la imperfección del sacerdocio levítico. Hacía necesario el sacerdote perfecto de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Por qué, amigo oyente? Porque el sacerdocio levítico era imperfecto. En el versículo número 11 hasta el 22 encontramos lo que dice las Sagradas Escrituras. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio en la ley. Vea, amigo oyente, qué maravillosos son los programas y los planes de Dios, cómo Él obra para introducir programas
maravillosos y de esta manera alcanzar a todos los seres humanos, era necesario hacer un cambio de sacerdocio, porque cambiando el sacerdocio, dice el verso 12, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, amigo oyente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio y un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, amigo oyente, indestructible. Alabado sea el nombre del Señor, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, amigo oyente, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El verso 19 nos dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecha sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, amigo oyente, vemos que el orden del sacerdocio levítico y la ley que fue establecido fueron temporales, porque no trajeron, amigo oyente, la perfección. Jesucristo no era levita, sino de la tribu de Judá. Entonces, amigo oyente, no pudo ser sacerdote según el orden levítico. Fue hecho sacerdote por el mandamiento y el juramento de Dios. Ahora entiende que este sacerdocio, amigo oyente, es superior. Superior porque fue hecho sacerdote por el mandamiento y el juramento de Dios. Ahora, amigo oyente, otra cosa importante que encontramos aquí en este capítulo, el sacerdote y el sacerdocio de Cristo no cambia. Verso 23 al verso número 28. Vamos a retomar para contextualizar estos maravillosos versículos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando del Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley,
al Hijo, hecho perfecto, amigo oyente, para siempre. En los versículos 23 al 25 encontramos, amigo oyente, los descendientes de Aarón murieron como el mismo Aarón, el primer sumo sacerdote en Israel. En cambio, el sacerdote del orden de Melquisedec, que recibió Cristo, no cambia, porque Cristo, amigo oyente, el sacerdote, no muere. El resultado de este sacerdote que no muere, amigo oyente, es la salvación perpetua o la salvación eterna, hasta lo sumo para los que vienen al Padre por él. San Juan capítulo 14, verso número 6. Porque él intercede por ellos. Romanos capítulo 8, verso 34, amigo oyente, al 39. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y San Pablo, el apóstol del Señor, nos hace unas referencias maravillosas de este tema que estamos desarrollando, de este punto interesante, amigo oyente. Y él dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Bien, estimado hermano y amigo, vamos a dejar hasta este punto de estudio de la palabra del Señor en este hermoso día, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con su vida, y que el Señor le bendiga amplia y poderosamente, y lo espero en la próxima audición.